Asambleísta Paco Moncayo, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar con usted y con toda la audiencia de este importantísimo canal. General Moncayo, el pasado lunes 7 de noviembre, a pedido del presidente de la Asamblea Nacional, el presidente Correa volvió a decretar textualmente la movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía nacional, el orden interno y la seguridad ciudadana y humana en todas las instalaciones de la Asamblea Nacional. Como militar profesional, como legislador de vasta experiencia, ¿qué opinión tiene usted de esta situación de tutela militar en que se encuentra el poder deliberante de la democracia? Bueno, en primer lugar hay que decirle que ya nos hemos acostumbrado en el país a vivir al margen de las normas del derecho y a vivir una situación de capricho del presidente de la Asamblea. Yo no entiendo ninguna razón fundamental para que esto suceda así. Si hubiesen querido hacer un cambio en cuanto a la escolta, que durante un gran tiempo estuvo en manos de las Fuerzas Armadas, debían haber reformado la ley orgánica de la función legislativa. Esto de ir prolongando emergencias sin que haya las causas justificativas es una forma también de romper la norma constitucional, la norma legal. No tiene ninguna forma de justificación el que siga alargándose una emergencia cuyos argumentos, como usted los acaba de leer, no tienen pies ni cabeza. Ahora, usted dice, nos hemos acostumbrado, y eso es lo penoso que observamos, que aquí mucha gente se está acostumbrando realmente, y muchas instituciones, a una humillación. O sea, no es que nos estamos acostumbrando a que se cumpla la ley y la Constitución, porque hay ciertos detalles importantes en este hecho. Según la Constitución, esta situación no podía haber durado más de 4 meses, y ya dura 13 meses, renovado por 2 meses más. Pero la pide el presidente de la Asamblea, o sea, él puede así nomás pedir algo que está fuera de la Constitución. No debería, no puede. Mire, pero hemos vivido ya 4 años y medio de una situación de absoluta ilegalidad. Hemos vivido un estado de transición, Corte Constitucional autoproclamada de transición, Consejo Electoral de transición. Tenemos rota la transición en cuanto al Consejo de la Judicatura. Hemos vivido un estado en el cual las normas jurídicas no se han respetado. Hemos tenido una consulta para reformar las normas constitucionales que el presidente quiso que sea enmienda y la Corte Constitucional autoproclamada y de bolsillo quiso que sea así también y por supuesto fuimos a la consulta. Hemos visto con vergüenza cómo ha actuado el Consejo Electoral durante todo este periodo, cómo denuncias evidentes no han sido tomadas en cuenta, cómo se calificó al presidente de sujeto político y se le permitió actuar con todo el poder del Estado, cuando lo lógico habría sido que pida licencia si quería actuar como sujeto político. No vivimos un Estado de Derecho, vivimos una dictadura disfrazada de alguna manera de democracia, pero la democracia profunda, la esencia de la democracia está rota desde hace largo tiempo y como usted bien dice, Alfredo, nos hemos enseñado a vivir en esta forma de anormalidad, de irregularidad, de ilegalidad. Ahora hay casos específicos en estos días. El presidente de la Asamblea y el Consejo de Administración de la Legislatura han hecho caso omiso de lo que ordena el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el sentido de que solo mediante el trámite ordinario previsto en esta ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Y se está permitiendo que mediante el trámite urgente se trate un paquete de nuevos tributos. Y además se está permitiendo que transcurra el tiempo para que ese proyecto entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. O sea, es un hecho gravísimo. Son casi $1.000 millones que van a ir directamente, van a ser succionados del bolsillo de todos los ecuatorianos, porque los empresarios hacen de agentes de retención, nada más. No son ellos ni los pelucones. Entonces, es que no hay conciencia en la Asamblea de que ha sido reducida a una especie de apéndice del Ejecutivo. Esto dijimos cuando comenzábamos la gestión y pensábamos que el presidente Cordero sería ese alcalde de Cuenca al que conocimos, un demócrata, un hombre que defendía los derechos humanos, que proclamaba él mismo las libertades. Y cuando fui a visitarlo al inicio de esta gestión, lo único que le dije es,
que podía contar con los votos nuestros de Alianza Libertad sin ningún compromiso, que no queríamos ningún cargo, ningún puesto, ninguna dignidad, pero que nosotros poníamos una condición, que la Asamblea no sea una trastienda de Carondelet, que no repita las viejas y odiosas prácticas de los congresos y que asuma ser la función más importante de una democracia y que él sea presidente de nuestra Asamblea par con el presidente del Ejecutivo. Nada de esto ha sucedido. Somos colegisladores del verdadero legislador que es de Carondelet. No fiscalizamos sino en los dos únicos casos que dispuso Carondelet. La Asamblea está postrada como está postrada la democracia. No podemos dejar de ver estos temas que son sumamente graves. El hecho de que el presidente sea popular, el hecho de que tenga recursos a través de los precios del petróleo para mostrar una obra importante, nada de eso justifica que los ecuatorianos nos hagamos de la vista gorda para no querer ver todas estas irregularidades, para no querer observar cómo se ha despedazado lo fundamental de la democracia, que es el sistema en el que nosotros hemos querido y preferido vivir. Ahora, inicialmente el presidente de la Asamblea, y así ocurrió en el 2009, a fines del 2009, pues se hizo el acuerdo ético y político, pero fue públicamente reprendido por el presidente. Entonces observamos una situación realmente inédita. O sea, esto que estamos analizando, que marca un funcionamiento de la Asamblea Nacional al margen de la Constitución y la ley, sin que se tomen decisiones por parte de la Asamblea para salirse del marco del régimen del derecho, como se hacía en la partidocracia, y era al revés. O sea, ahí resolvían cosas antidemocráticas. Aquí resulta que no resuelven nada que le interese al Ejecutivo. Entonces, esta situación, ¿usted recuerda algo similar que haya ocurrido antes? No, mire, jamás he visto yo una asamblea postrada a los pies del Ejecutivo, jamás he visto gente decente, gente digna, gente inteligente, personas a las que conozco de mucho tiempo, que están en la bancada oficialista, que actúen de una manera que va en contra de sus principios. Ellos mismos están molestos, eso ya no se puede ocultar, pero son incapaces de romper esta disciplina del movimiento mal entendida, porque es obvio que si yo soy un legislador de Alianza País, voy a respaldar las tesis. Si yo soy presidente de la Asamblea y soy de Alianza País, voy en el mismo nivel como presidente, voy a debatir con el presidente del Ejecutivo lo mejor para el país, pero lo que observamos es una postración, yo le diría, Alfredo, una postración indignada de gran parte de los asambleístas de Alianza País, que no tienen otra salida que la de inclinar la cabeza frente a temas en los que ellos no están de acuerdo, pero contra los cuales no pueden reaccionar. Todas las peores prácticas de la partidocracia, todas las peores prácticas de los viejos congresos se han reeditado con descaro y se ha evitado el diálogo. Pero ¿cómo puede haber diálogo si el presidente de la República castiga a los miembros de su bloque por tener el atrevimiento de sentarse a conversar con la oposición, si dice que le repugna, que le da asco, que sus asambleístas se sienten con la oposición? Todos estos actos demuestran realmente una conducta, una vocación antidemocrática completa. Eso es lo que estamos observando cada día. Lo malo, Alfredo, es que nos acostumbremos a eso. Porque cuando ya los pueblos se acostumbran a ver como normal, lo tendrá que decir el pueblo en las urnas oportunamente. Estas actitudes también son un boomerang político. Así que esperemos ese pronunciamiento. Asambleísta. Pueden ser un boomerang. Gracias por la invitación. Gracias por su participación en Contacto Directo.